Me encanta cómo están hablando y compartiendo. Y me la gané. Pero vamos a retomar aquí. Pueden nada más girar su silla para así mirar hacia acá porque van a volver a compartir en sus mismos grupos. Ahora después de compartir otras cosas así entre todas. Entonces va a haber algunas cosas que apuntar para que lo sigan profundizando. Pero pueden nada más así como girar, quedarse ahí más o menos con sus grupos porque después les voy a dar otra tarea en sus grupos. ¿Ok? Es que ya ven por qué me gusta que sea muy interactivo, así yo con ustedes, ustedes consigo mismo y así, de eso se trata. Pero ¿cuántas de ustedes son iguales? Ninguna. Ok. Aquí vamos a ver. ¿Cuántas de ustedes nacieron aquí en los Estados Unidos? Esto no es que nadie lo está viendo ni nada. Ok. Si no es que no voy a preguntar quién es documentado, quién es indocumentado. De eso no estamos hablando. Okay. ¿Cuántos de ustedes son de descendencia mexicana? Yo no sé por qué estoy levantando la mano. Ok. ¿Cuántas de ustedes tienen padres todavía que están vivos? Ay, bendición. Qué bendición. Ok. ¿Cuántos de ustedes han estudiado un idioma que no sea inglés o español? Muy interesante. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, pues yo también. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántas no tenemos hijos? Pero adoptivos, en muchos sentidos, y espirituales. Ok. Todos venimos con diferentes perspectivas, ¿cierto? Ustedes hasta tienen que perdonar algunas veces que yo hago referencias a cosas venezolanas porque he pasado mucho tiempo en Venezuela, entonces a veces se me sale más por ese acento o uso palabras que son más venezolanismos que mexicanos o no sé. Y hay algunas aquí que aunque sí es cierto que la gran mayoría en esta zona sí son de descendencia mexicana, ¿quiénes de aquí no son de descendencia mexicana? ¿Ustedes no de descendencia mexicana? Bueno, half. Está bien, está bien. Lo que no son aves. Exacto. Ajá, que no son de Exacto. Ok, entonces, ¿quiénes están incluidos en la iglesia? Todos. ¿Estamos incluidos? ¿Cómo incluidos? En general, no solamente hablando de quienes están en esta sala, hasta de eso se trata. ¿A quiénes es que Dios ha escogido? ¿Solo a los mexicanos? No, a todos. ¿Solo a los no mexicanos? A todos, ¿cierto? Ok, entonces, ¿dónde se encuentra la iglesia? Nosotros. Somos la iglesia. Ok, entonces, ¿quiénes hablan chino? Que obedecen a Cristo, que están unidos con Él, que se han bautizado en su nombre, que han confesado su nombre, ¿son también la iglesia? Amén. ¿Entendemos cosas de su cultura? Quizás no. ¿Qué tal los venezolanos? También. Y hasta nos duele ahorita por lo que está pasando en su país. ¿Qué tal los gringos que se congregan en la otra parte del edificio? ¿Qué tal los que se sienten más cómodos hablando inglés? ¿O los que se sienten más cómodos hablando español? Somos una sola iglesia, ¿verdad? Amén. Y Dios ama a su iglesia. Dios ama a los chinos. Dios ama a los mexicanos. Dios ama a los venezolanos. Dios ama a los peruanos. Dios ama a los rusos. Dios ama a sus hijos. Y hasta por eso me gusta que somos elegidos y adoptados, como hablamos primero en nuestra identidad.
porque es así que él hasta resalta que incluye a todos. Quiero que leamos en Efesios 2, 11 al 22. Está en la pantalla, lo pueden leer en sus Biblias también. Porque en Éfeso ellos tenían un problema para ver, gentiles y judíos. Y él decía, una sola iglesia, disculpen. Muchas veces, especialmente en la temporada en la que nos encontramos ahorita, nos enfocamos más en lo que nos divide que en lo que nos une. Entonces vamos a estar hablando durante un ratico sobre la iglesia y lo que nos une. ¿Bien? Efesios 2, 11 al 22. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribado mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Es decir, no importa judío y griego y gentil y así, no importa más nada sino con Cristo o sin Cristo. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. De Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Amén. Esa es la ciudadanía que importa. Amén. La enemistad no es contra quienes no entendemos, sino contra Satanás, y para hasta invitar a que los enemigos se conviertan en amigos, en miembros de la familia, porque somos un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Si pueden abrir sus Biblias, vamos a hojear diferentes partes del libro de Efesios, porque Pablo resalta todo lo que nos une. Vamos a ver 8 cosas en el libro de Efesios que nos unen. Comenzando en el capítulo 1, versículos 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Es decir, y hasta me seguí por emoción ahí en la escritura. Entonces, ¿qué es lo primero que nos une? Estamos en la familia. Como dijo mi hermana, pues ya te conozco, yo sé que eres así un poco loca, pero eres de mi familia, entonces te amo. La familia nos une. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué más nos une?
El Espíritu Santo. ¿Y cuándo nos unimos con el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos? Cuando nos bautizamos para el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos une, porque hasta lo que leímos antes, hay un solo Espíritu. Muy bien. Seguimos en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante ¿qué? La sangre de Jesucristo, su sacrificio, su sangre derramada. Entonces, aunque no somos hermanas de sangre biológica, somos hermanas de sangre de Cristo. Amén. Entonces, no solamente adoptadas a la misma familia, sino hasta por sangre. Su sacrificio. No voy a leer todos los versículos que hacen referencia al amor, pero sí voy a leer algunos. Están ahí anotados Efesios 3, 14 al 21, el 5, 1 y 2, versículo 25, 29 al 30, del capítulo 5 también están ahí. Sí, voy a leer un poquito al final del capítulo 3. Dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios nos une. Y únicamente es su amor. Y su amor a través de nosotros es lo que nos une también. Porque por mi propio amor quizás no amo tanto a uno. Porque sus espinas. Pero el amor de Dios. Así es. Efesios 4, versículo 1 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Versículos 4 al 6 también dicen: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ese llamamiento. Fuimos llamados a un solo un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pudiéramos poner todo eso que nos une, pero el llamamiento a todo eso que nos une también. Porque tú, de repente, cuando trabajas con alguien, ¿cómo va la relación entre ustedes después de haber trabajado juntos? Mejora. Porque fueron llamados a un mismo propósito, a un mismo proyecto. Los compañeros de trabajo hasta se llevan así, se van conociendo más y más, y hasta saben: pues quizás no le hablo hoy porque ya sé que está de no tan buen humor. Nos conocemos, pero es porque estamos trabajando hacia un mismo propósito. Ese mismo llamamiento a todo lo que nos une, a un solo cuerpo, a un solo Señor. Es decir, que Él es nuestro jefe. Señor significa jefe o amo. Y por eso también, por su acción, todo el cuerpo, versículo 16 del capítulo 4, crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Nos une el trabajo. Cristo a la cabeza, como dice 1 Corintios 12, pero aquí está resaltando que lo que nos une es el trabajo de cada quien, porque así estamos cumpliendo con el mismo llamamiento y trabajando en el mismo equipo. ¡Woohoo! ¡Todos ganadores! Porque ya somos más que vencedores. Por aquel que nos llamó. Efesios 6, del 10 al 17, describe la armadura de Dios. Y si estamos hablando de la armadura de Dios, ¿qué es otra cosa que nos une? La misma batalla.
Quienes han estado ahí en las trenchas contigo, pues, cuando ya llegamos a la victoria, ¡woohoo! Celebramos juntas también. Nos une la batalla, porque tenemos que ver contra quién estamos batallando. Y nos une porque estamos contra el mismo enemigo, ya no contra nosotros mismos. Finalmente, en el versículo 18, dice, 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La última cosa que resalta que nos une es la oración. Porque cuando estamos orando, las unas con las otras, nos unimos en el Espíritu de Dios y nos unimos en el Espíritu de nuestro también. La oración nos une. ¿Ven cómo todo eso nos une? Y todo eso nada más en el libro de Efesios. Entonces, hay mucho ahí. Pero muchas veces nos enfocamos más en lo que nos divide. Y cuando hacemos eso, es como hablar mal y tratar mal a la iglesia, que es la esposa de Cristo. ¿Qué pasa cuando alguien, y entiendo así que nosotros tenemos ejemplos distintos, pero qué pasa cuando alguien habla mal de tu hijo o tu hija? ¡Mosca pues! ¡La madre osa! Ahí está. Nos ponemos así a la defensiva. ¿Qué pasa cuando están hablando mal de alguien de la familia? Aún si cuando yo estaba más peleada con mis hermanas, cuando hablan mal de mi hermana, no, eso es para mí hablar mal de ella, no ti. Eso déjamelo a mí. Pero ni eso. Entonces, cuando no nos enfocamos en lo que nos une, sino que nos enfocamos en lo que nos divide, estamos tratando mal a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Él ama a su esposa. Debemos amarla también. Efesios 5:25, como estamos en el mismo Efesios, y versículos 29 y 30. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y en Apocalipsis 19 y 21 y 22 vemos varias referencias que cuando se compara la iglesia con la esposa del Cordero, por ejemplo, que ella se viste de blanco. Apocalipsis 19, 7 y 8, 21, versículo 2 y versículo 9, y el capítulo 22, versículo 17. Yo sé que la letra es chiquita, pero disculpen, pero por lo menos tenemos esta buena pantalla, gracias. La esposa del Cordero. Entonces, si Él ama tanto a su iglesia, ¿cómo es que no vamos a amar también a su iglesia? Tenemos que amar a su iglesia. Porque sí es nuestro circo y sí son nuestros monos. Y se necesita de todo tipo de animal. Aún algunos que no mencionamos. Y a veces la iglesia se siente como un zoológico. Que hay algunos ahí, esos monos gritando, y ahora estoy hablando más en el sentido literal del zoológico, no de los monos así visionarios que gritan, no. Pero algunos tienen así como su canto por ahí y por allá los elefantes, ¡ah! Y las jirafas, no, pero por la lengua se hace. Pero se necesita de todo. Entonces buscar, amarnos, trabajar juntos, ser un gran equipo. Porque Satanás nos quiere dividir para que no logremos lo que Dios quiere para su reino y para su cuerpo, su esposa. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahorita en los grupos es que vamos a hablar de las necesidades en mi iglesia. Porque si yo la amo, yo la quiero cuidar. ¿Cuántas siervas y cuidadoras teníamos aquí? ¿Cierto? Necesitamos de ellas para cuidar a la iglesia, ¿cierto? Y para eso se necesita de todos esos dones espirituales. Necesitamos a las organizadoras, las búhos, para que nos coordinen en eso. Necesitamos a quienes hasta puedan, mira, aquí en mi grupo no hay una que es así oso de hacerlo, entonces voy. Así, necesitamos de todo, las que puedan dar una visión de, mira, ustedes están hablando de eso, pero